abre tus oídos físicos y espirituales y escucha lo que Dios tiene para ti. Y quiero presentarte a mi hermano Henry, directamente desde Venezuela. ¿Ok? Pásale, Henry. Dios le bendiga, Henry. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mis hermanos, aquí de nuevo un domingo más para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que, como decía el pastor, siéntete allí en casita, evita que hayan distractores para que podamos escuchar la palabra de Dios, esa palabra que alimenta nuestras almas, esa palabra que edifica el corazón, esa palabra que nutre el alma y permite que nosotros podamos estar firmes. Porque si no, estamos como ese niño o ese adulto que no se alimenta y obviamente está muy débil. Te invito a que oremos para encomendar este tiempo a las manos del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por estar de nuevo delante de tu presencia para compartir la palabra de Dios, para compartir de lo que tú nos enseñas, de tal manera que nuestro corazón pueda ser como tierra fértil, donde tu palabra pueda caer así como buena semilla y pueda germinar así a 100%. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos y ponemos a aquellas personas que nos pueden escuchar a través de las redes sociales, que no son salvas, a que también esta palabra pueda tocar sus corazones y que pueda redundar para vida eterna. Todo lo dejamos en tus manos y lo encomendamos a tu fiel cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía nuestro hermano, vamos a continuar tratando y estudiando, mejor dicho, la epístola a los romanos, puesto que es una epístola que realmente, como hemos venido aprendiendo desde el inicio, que se considera el quinto evangelio. ¿Y por qué se considera el quinto evangelio? Porque obviamente, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo tenía como objetivo principal presentar esta obra de la cruz, mostrado a través de una palabra que justamente en este capítulo 5 se consolida, que es la palabra justificación. A lo largo de toda la epístola, nosotros vamos a notar que todos los argumentos, que todas las explicaciones que el apóstol Pablo trata de desarrollar, tiene como único fin mostrar lo que es el tema de la justificación. Y hoy de manera particular quiero que realmente resaltemos lo que esa palabra significa, pero lo voy a dejar al final. ¿Por qué? Porque dependiendo justamente de la comprensión plena y cabal de lo que esta palabra significa en nuestras vidas y lo que ha significado para la raza humana, a partir de esa comprensión nosotros podemos realmente alcanzar otro nivel como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, y obviamente eso va a manifestarse de una manera práctica en nuestra vida cotidiana, en la forma como nosotros actuamos día con día. Entonces, hoy vamos a considerar el capítulo 5, pero a partir del versículo 12. Y voy a citar aquí lo que dice el versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Voy a repetir este versículo porque esto es como el corazón de todo lo que en esta epístola a los romanos se va a desprender. Voy a repetirlo de nuevo. Dice, por tanto. Y esta palabra o esta expresión, por tanto, lo que nos enseña es que justamente liga, da las razones de toda la argumentación que esto precede, de todo lo que se dijo en los versículos anteriores expuestos por nuestro hermano el pastor el domingo pasado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el resumen de todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Pero luego dice en el versículo 13,
pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Voy a detenerme aquí brevemente. Mis hermanos, en esta porción Pablo utiliza un lenguaje maravilloso, exclusivo de él, dado que él había recibido un don de parte de nuestro Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos vamos a decir así, a profundizar dentro de ese lenguaje, vamos a poder comprender cosas que probablemente, si no nos detenemos a estudiar así la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que justamente nosotros vamos a tener una comprensión superficial de lo que realmente Dios, a través de este santo hombre y a través de su palabra, nos quiere enseñar. ¿Y qué es lo que dice dentro de estas dos, o vamos a decir, manifestaciones? En primer lugar, utiliza un lenguaje de contrastes, pero al mismo tiempo utiliza un lenguaje de paralelismo. Y usted dirá, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso, mi hermano Henry, con todo este tipo de cosas? Muy importante, muy interesante, y es una clave interpretativa precisamente de lo que a partir de aquí se va a desarrollar. Yo te pido que ahí donde estás sentado, o ahí donde estás sentada, o donde vayas, si me estás escuchando a través de esta transmisión, pídele a Dios que abra tu entendimiento, que más allá de la razón pueda haber una parte espiritual de parte de nuestro Dios actuando en tu vida y en tu corazón por medio del Espíritu Santo, para que esta verdad tú la puedas comprender. Porque en la medida que nosotros podamos comprender esta verdad en todo su significado, mis hermanos, esto va a producir algo maravilloso en tu vida. Y si es una persona inconversa que todavía no tiene la experiencia de la salvación, que todavía no tiene la experiencia de ese encuentro personal con Cristo, esa persona también podrá comprender la magnitud de esta obra y de lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz en el Calvario. Por eso digo que esta es la clave de todo este libro de Romanos, este capítulo 5, esa expresión o esa palabra que significa o que dice justificación o justificado. Voy a comenzar haciendo un contraste. En primer lugar, en el capítulo 3 de Romanos, que nosotros estudiamos anteriormente, el apóstol Pablo utiliza un lenguaje judicial, un lenguaje legal. ¿Y por qué hago esta comparación? Para que podamos entender aquí esta porción del capítulo 5. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando trata el tema del pecado, cuando trata el tema de la culpa, cuando trata el tema del juicio y de la condenación, en capítulo 3, lo hace de manera judicial. Lo hace a través de un código penal, según capítulo 3 y el versículo 19. Lo voy a recordar porque ya lo tratamos, pero es necesario que nosotros lo podamos volver otra vez para que hagamos la comparativa, para que nosotros podamos ver el contraste de la maravilla en que Pablo trata de enseñar tanto a creyentes como no a creyentes el tema de la justificación. Entonces fíjese lo que dice aquí en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De tal manera que en los primeros 3 capítulos de esta epístola a los romanos, ¿qué es lo que hace Pablo? Argumenta a través de aquellos que conocían la ley, judíos y no judíos, que podían ser judíos y gentiles, pero principalmente iba dirigido a aquellos judíos. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, ahora aquí en capítulo 5, él dice que mientras no hubo ley, no podía haberse inculpado a nadie de pecado. Y era verdad.
Es decir, una persona, ¿de qué se le puede acusar si realmente esa persona no tiene ningún código que se le pueda juzgar? Y era verdad. Pero ¿qué pasa ahora en capítulo 5? En capítulo 5 pudiera haberse dado el caso de que hombres judíos que conocían la ley pudieran refutarle al apóstol Pablo y decirle: mira, Pablo, está bien para nosotros los judíos, el hecho de que recibimos una sentencia de pecado era comprensible, pero ¿cómo harían aquellas personas que no conocían la ley? Principalmente los que nacieron en la etapa entre Adán y Moisés. Bueno, Pablo se les adelanta, porque el Espíritu Santo lo que procura a través de toda esta porción, ¿qué es? Que el hombre no se refugie en argumentos que el enemigo puede poner en su mente. ¿Para qué? Para que él pueda encontrar un justificativo de rechazar la cruz, de no valorar así el sacrificio de Cristo y pensar que simplemente aquello era toda una componenda, que todo aquello era una religiosidad, como el día de hoy existe. Entonces Pablo, a la hora de presentar el evangelio a través de estas letras, ¿qué es lo que hace? Le dice: un momento, pare allí. Voy a utilizar ahora otro argumento que no es el argumento legal. Voy a utilizar el argumento de la naturaleza humana. Y voy a poner argumentos tan fuertes que ningún ser humano sobre la faz de la tierra pueda negar la evidencia de el pecado. Y voy a repetir esta expresión porque muchas veces en el lenguaje nos confundimos. El pecado, que no es lo mismo los pecados. Oye bien, el pecado no es lo mismo que los pecados. Entonces, ¿qué es lo que justamente Pablo a la hora de describirnos este tema va a desarrollar? Él dice en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ah, caramba, y entonces los judíos que pudieran estar argumentando pudieran decir: pero antes no nos habías dicho que solamente para que el pecado pudiera estar juzgado y culpado a un hombre tenía que haber una ley. Pues sí, pero eso no significa de que no existiera el pecado. Ah, caramba, y entonces ¿cómo lo puedo yo ahora entender? Bueno, el apóstol Pablo sigue explicando en su estilo propio, muy particular de él. Él dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, según lo que aprendimos en el capítulo 3. Dice en el versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¡Wow! Tremenda declaración. Pero tremenda declaración. Justamente ayer en casa, conversando con Susi, mi esposa, le comentaba sobre este tema y justamente quería pedir de parte de ella si pudiera yo tratar de explicar algo tan difícil, pero con palabras sencillas para que tanto tú como yo o cualquier mortal sobre la tierra pudiera comprenderlas. Y entonces este tema tiene que ver con algo muy interesante, que es la manifestación de la muerte como evidencia del pecado en el mundo, cosa que el hombre, ya sea inculto, ya sea educado, ya sea pobre, ya sea rico, ya sea intelectual, ya sea científico o sea un neófito por completo, esa persona no puede negar la existencia de la muerte. Y entonces Pablo dice un argumento tan poderoso que aún aquellos que no pecaron a la manera y a la forma de Adán, sin embargo, también murieron. ¡Wow! Y aquí introduce un tema que por demás es tan importante porque nos revela cómo un niño nacido, un bebé, un párvulo como normalmente se le conoce desde el latín, un niño recién nacido o un niño todavía en una edad que no es escolar, también llega a morir. ¿Y qué es lo que nos está enseñando?
Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que ese niño ya había nacido con pecado. ¡Wow! Tremendo. Y probablemente en su mente usted estaría preguntándose, ¿y cómo es eso? Bueno, dice la palabra de Dios que Adán pecó y toda la raza humana quedó bajo maldición y bajo condenación, y la manifestación de ese pecado no es otra cosa que la muerte misma. Entonces, muchas veces cuando nosotros escuchamos que se refieren de un bebecito cuando muere a pocos días de nacido o mesecito, nosotros escuchamos una palabra: él era un inocente, él era un angelito. Y bueno, ese angelito se lo llevó Dios al cielo. Bueno, y ese es el lenguaje con que nosotros crecimos. Pero lo cierto del caso, mis queridos hermanos, que aun cuando ese bebecito no pecó a la forma de Adán, que había recibido una instrucción y un mandamiento específico, el cual desobedeció, ese bebecito también nació con el pecado. Oye bien lo que estoy diciendo, nació con el pecado. No era un pecador porque había desobedecido las normas y ordenanzas de la sociedad y de la palabra de Dios. No, él no se convirtió en un pecador practicante, no. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que aún en ese bebecito se manifestó el pecado. ¿Por qué? Porque murió. Y la muerte, mis queridos hermanos, a pesar de que no había un código penal que enjuiciara, que sentenciara, que inculpara, ahora la muerte se ponía como manifestación de lo que era el pecado. ¿Y por qué eso, mis hermanos? Es poderoso cuando esto lo entendemos como creyente. Es poderoso cuando una persona que no es salva y que dice que ¿por qué yo me tengo que arrepentir si he llevado una vida moralmente hablando, honesta, recta, guardando todas las ordenanzas que la sociedad me ha impuesto? ¿Cómo es que Dios me va a mí a juzgar? Bueno, mis hermanos, aquí está el tema fundamental de lo que es la justificación. Pablo no tenía como objetivo principal así mostrar la degradación del hombre, la bajeza del hombre. No, ese no era su objetivo principal. El objetivo principal de Pablo era mostrar la grandeza de Dios a través de la justificación. Y esa grandeza de la justificación es lo que permite que en tu vida y en mi vida nosotros podamos tener un comportamiento cotidiano en nuestro día con día totalmente diferente. Mira, voy a adelantarme, no sé por el tiempo que nos resta, pero me voy a adelantar porque tengo aquí dentro de mis notas una serie de preguntas que yo quiero que tú te las hagas ahí en casa y que te las puedas responder. Mira, es una serie de preguntas que yo me decía, bueno, Henry, ¿por qué nos pasa esto a nosotros que somos salvos, que hemos sido justificados? Mira, ¿y cuáles son esas preguntas? Quiero que esto resuene en tu mente y en tu corazón. Hoy, durante toda la semana, durante todo este mes y todas estas navidades y festividades que nos vienen encima, y el próximo año cuando tú empieces a hacer tus planes, hazte estas preguntas. La primera, ¿por qué sentimos angustia? ¿Por qué? La segunda, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Si decimos que somos cristianos, somos creyentes en Cristo. ¿Por qué sentimos y tenemos miedo a la muerte? Si nosotros decimos de que realmente somos salvos, si nosotros decimos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida en los cielos, ¿por qué sentimos temor y miedo a morirnos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué sentimos esa angustia hacia nuestras familias cuando la muerte está cercana? ¿Por qué? Hazte esa pregunta. ¿Por qué muchas veces frente a la adversidad nos escondemos? Hazte esa otra pregunta. ¿Por qué cuando yo tengo una adversidad, en lugar de encararla, en lugar de aceptarla, qué es lo que hago? Me escondo.
¿Por qué en lugar de comprender con claridad la obra de la cruz, nos hacemos religiosos? Te quiero preguntar hoy en la mañana, ¿tú te consideras una persona religiosa o una persona devota a tu Padre Dios y a esa obra de la cruz? Porque muchas veces el mundo que no conoce a Dios nos observa y nos ve como cristianos evangélicos y dicen, esos son unos fanáticos o esos son unos religiosos. Pero la verdad, ¿Dios desea que nosotros seamos religiosos? ¿O que tengamos claridad sobre eso que significa la justificación? Bueno, al final la vamos a responder. Pero la última pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué en lugar de ser testigos de la obra de la cruz o de la obra de Cristo, enmudecemos? ¿Por qué muchas veces, cuando estamos frente a una persona que no es salva, no le hablamos de Cristo? ¿Te has hecho esa pregunta? Bueno, te voy a decir, y me voy a adelantar a la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Esto es de mi corazón para ti, de lo que Dios me ha dado. Si estoy equivocado, lo acepto completamente. Pero eso sí, me das tus argumentos, me expones lo que tú estás pensando. Pero mira lo que he escrito. La respuesta está, mis queridos hermanos, en no haber comprendido a cabalidad lo que significa el daño que ocasionó el pecado en la raza humana. Pero al siguiente punto es, y lo que la justificación ha hecho en cada uno de nosotros. Son dos cosas que cuando nosotros llegamos a comprender lo que el pecado ocasionó en la raza humana, es terrible. Pero no de manera intelectual, que yo me lo pueda imaginar, de que yo lo escuche frecuentemente a través de prédicas, porque lo sabemos, hasta lo podemos hasta recitar. Pero una cosa es llegar a comprender eso de la revelación de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, poder precisamente comprender lo que la justificación ha hecho. Y cuando hablo de la justificación, hablo de dos cosas que aquí Pablo en este capítulo 5 va a tratar. Y va a tratar como el don de la gracia. Pero fíjate, cuando nosotros leemos el don de la gracia, a veces creemos que es exactamente lo mismo. Y ocurre que hay una grandísima diferencia. El don proviene del Padre y la gracia es el efecto que nosotros hemos recibido. Te lo voy a volver a decir. Dios, en su plan infinito de esta justificación, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y precisamente desde antes de la fundación del mundo, su Hijo amado había sido escogido como vehículo, como medio para que pudiera llevar a cabo una obra en la cruz que satisfaciera sus demandas de justicia. Y eso es lo que se conoce con la palabra propiciación. Entonces, cuando yo entiendo lo que es el don y cuando entiendo lo que es la gracia, entiendo dos cosas. Lo primero, lo que Dios ha hecho a través de su infinito amor, lo que el Hijo ha hecho por el sacrificio de la cruz y lo que ese sacrificio ha alcanzado precisamente en mí como individuo que estaba condenado. Eso es lo que Pablo ahora trata de presentarnos. Entonces, si yo no logro comprender todo el daño y todo el destrozo que el pecado ocasionó en la raza humana, no logro comprender mucho menos lo que la cruz, a través del sacrificio de Cristo, ha logrado en llamar eso la justificación. Que no es otra cosa, que ya lo hemos aprendido, es aquel reo que estaba culpado, que estaba sentenciado, en donde el Hijo aparece como sustituto. Pero no solamente para agradar al Padre, ya había agradado al Padre con el sacrificio de la cruz. Cuando el Señor en la cruz expresó, consumado es. Oye bien esa palabra y espero que cuando la leas, tu corazón se pueda así poner pequeñito.
y te puedes reducir, pero en gratitud, en humillación, en grandeza y en glorificación. Cuando Él dice, consumado es, y dice la palabra, y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Dos cosas ahí en la cruz. A ningún cadáver voluntariamente puede inclinar la cabeza. No lo puede. Esa voluntad de ese ser maravilloso que se llama Jesús, que es tu Salvador, que es mi Salvador. Dice la Escritura que cuando Él satisfizo las demandas de la justicia del Padre, Él dice, consumado es. Y una vez que dice eso, dice la misma Escritura, y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Por eso dice la palabra de Dios, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de manera voluntaria. Mis hermanos, qué gloriosa verdad aprender de lo que Pablo procuraba enseñar a través de estas porciones. Si somos capaces de comprender el daño que ha ocasionado el pecado en la raza humana, y ahorita lo voy a tratar de explicar si nos da un poquito de tiempo. Y en segundo lugar, lo que la justificación ha hecho posible a través de la salvación, que no es otra cosa que en dos partes. Una, la propiciación, que tiene que ver con el Padre, con Dios, que satisfizo sus demandas de justicia. Y en segundo lugar, lo que ese sacrificio produjo como beneficio práctico, que es la gracia, que es la salvación, que es la libertad, que ya no es para condenación que nosotros estamos expuestos. Esa doble cosa, esa doble maravilla, esa doble obra, ese doble significado es poderosísimo, mis hermanos. Por eso quiero avanzar rápidamente en los minutos que me quedan. Mire, dice aquí en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dos cosas que nosotros tenemos que entender en esta porción. Aquí el apóstol Pablo está resumiendo a un hombre que lo llama Adán, que es el padre, es la cabeza de la raza humana caída. Y luego aparece como figura, como tipo exclusivo, descrito en la palabra de Dios del Señor Jesucristo, que también es la cabeza de esa nueva creación que se llama la iglesia. Esas dos cabezas, desde Adán hasta Cristo, mis hermanos, es algo maravilloso que nosotros tenemos que comprender para que podamos, nuestra mente limitada y pequeña, poder captar eso que es la justificación. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a tratar de manera resumida, tratártelo de explicar. Mira, Adán en el Edén, cuando recibió aquel mandato específico, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás, se encontraba en un estado de inocencia, se encontraba en una perfección de intimidad con Dios. Había una relación íntima del Padre Creador con la criatura, con el Hijo que estaba allí presente. ¿Y sabes algo maravilloso que aconteció? Algo maravilloso que aconteció en aquel momento es que cuando el hombre peca, hubo tristeza en el Edén, hubo tristeza. Y dice la palabra de Dios que empieza otro escenario. Aparece el miedo de parte del hombre y el hombre se esconde. Y cuando se esconde, escucha la voz de Dios. Y ya nosotros sabemos el resto de la historia. ¿Y cuál es el resto de la historia? Adán es echado de aquel huerto. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice la palabra de Dios que Dios le señala justamente a aquel hombre Adán. Adán, volverás al polvo de la tierra porque polvo eres. Y ahí estaba la sentencia de la muerte física y corpórea. Esa parte que nosotros no podemos negar que existe, que está presente. Y ahorita voy a comentarte sobre eso. Pero la segunda parte
tenía que ver con la muerte espiritual. Cuando es echado fuera del Edén, hubo una ruptura de la comunión con Dios. Y entonces estas dos manifestaciones que trajo el pecado sobre la raza humana, a partir de Adán pasó de generación en generación. Pero aquí es donde quiero que podamos ensanchar nuestra mente para comprender qué es el tema que hoy tratamos como justificación. Pero ¿cómo lo entendemos si no entendemos ese pasado? Alguien dijo con plena claridad, para yo poder entender el presente, necesito conocer el pasado. Sí, mis hermanos, si yo no conozco lo anterior, no puedo darle la verdadera magnitud de lo que esa obra significa. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿cómo hizo Dios a través, una vez que saca al hombre del Edén, empezar a relacionarse con él? Y eso es lo que nosotros hoy día conocemos como las dispensaciones. Y tú dirás, dispensaciones, probablemente he escuchado esa palabra. ¿Qué es eso? Mis hermanos, la palabra dispensación no es otra cosa que la manera como Dios empieza a tratar con el hombre a partir del momento que es echado fuera del Edén. Y entonces los estudiosos a lo largo de la historia han considerado que existen justamente 7 dispensaciones, 7, los más serios, de los cuales yo me anoto. Creo que esos 7 realmente son los que realmente valen y que son considerados como genuinos y verdaderos. Hay otros escritores que piensan que puede ser 8, que pueden ser 9. Yo soy de los que creen en 7 dispensaciones. ¿Y por qué? Porque el número 7 refleja perfección, plenitud. Dicho esto, el hombre empieza a relacionarse con Dios porque Dios le dice, ahora será a través de tu conciencia. No había ley, pero había pecado. ¿Por qué había pecado? Porque el hombre moría. No importa que hubiese pasado gente como Matusalén, que muchas veces nosotros escuchamos y solemos escuchar, vivió casi 1000 años. Sí, vivió casi 1000 años, pero ¿sabes qué? La muerte le alcanzó. La muerte le alcanzó. Había un nivel de conciencia, sí. ¿De qué? De lo que era bueno o de lo que era malo. El hombre sabía cuando cometía algo bueno o cometía algo malo. Su propia conciencia lo juzgaba. Pero así pasó. ¿Y qué crees que ocurrió? El hombre se desenfrenó en tanta maldad, en tanto pecado, que tuvo que llegar el momento en donde Dios decidió eliminar, raer sobre la faz de la tierra a toda la raza humana. Y tomó a aquel hombre llamado Noé y lo puso allí para que él volviera a mantener aquella criatura que él había hecho. Y por eso, a partir de ese momento, Dios produce un juicio. Y entonces empieza otra etapa en la vida del ser humano, de la raza humana como tal, a través de aquel hombre llamado Noé y sus 3 hijos, Can, Sem y Jafet. Se dice que son los 3 colores de la raza humana antes del mestizaje, cómo se propagaron otra vez a lo largo de la humanidad. Y ¿sabes qué? Dios entonces le da otra consideración y lo llama gobierno humano. ¿Cómo era ese gobierno humano? Que el hombre empezara a manejarse entre ellos mismos. Así lo hace. Y usted dirá, ¿y por qué tiene que ver eso con el tema? Muchísimo, muchísimo, mi hermano. Porque eso revela de que el hombre ha probado las distintas formas y las distintas maneras de tratar de resolver su problema del pecado con Dios. ¿Y sabes qué terminó? En aquel gobierno humano donde ellos empezaron a tener una serie de manifestaciones, en donde aquel hombre malvado y perverso, ¿sabes lo que hizo? Tomó y construyó una torre, aquella famosa torre de Babel, hecha por Nimrod, aquel hombre perverso, soberbio, en donde tuvo que Dios hacer de nuevo un juicio, no similar al diluvio, no, pero tuvo que hacer un juicio confundiendo las lenguas de los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque el hombre en su soberbia quiso alcanzar allí la grandeza de Dios como que si era posible a través de su fuerza, a través de todo lo que él podía hacer. Eso lo hizo Nimrod. Y usted dirá, hermano, pero el día de hoy hay hombres y mujeres que hacen eso. Claro que sí. ¿Y cómo?
Muy simple, mis hermanos. El testimonio y la evidencia de la muerte en el ser humano, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que te imaginas que el hombre a través de los siglos ha tratado de hacer? ¿Sabes lo que ha tratado de hacer? Evitar la muerte. Sí, como lo oyes, desde los faraones, desde los reyes, desde los hombres intelectuales, han buscado formas y maneras de saltearse el paso de la muerte, porque han buscado la inmortalidad. Pero no solamente para mantener un cuerpo hermoso y físico, no, es para sostener todo lo que ellos en su mente están pensando que pueden lograr y que quieren perpetuarse en una eternidad físicamente hablando, pero sabes que no lo han podido. Y voy a entrar en un tema bien complejo, pero que es importantísimo que tú lo sepas, para que entiendas que la palabra de Dios cuando lo trata se anticipa. El hombre en estos días, ¿sabes lo que ha tratado de hacer? Bueno, ya nosotros conocemos sobre lo que es la clonación. Nosotros sabemos lo que es la inteligencia artificial. Nosotros sabemos exactamente acerca de lo que el hombre está haciendo con las creaciones de robots. ¿Qué refleja todo eso en el ser humano? ¿Sabes lo que refleja? La soberbia del corazón del hombre que anda buscando saltearse la muerte. Pero la muerte sigue siendo un testigo. Y un testigo para presentar el mismo hecho de que el hombre es pecador, es culpable, porque refleja eso, lo refleja. Y eso, mis hermanos, cuando yo voy entendiendo esa verdad, de tal manera, cuando voy entendiendo esa verdad, ¿qué es lo que va pasando en mi mente y en mi corazón? Todo lo que tiene que ver con la justificación empieza a desprenderse con mayor claridad. Pero avanzando, dice la palabra de Dios que después de aquel juicio, de aquella torre de Babel, Dios entonces empieza un trato distinto con un hombre que se llama Abraham. Y le da promesas, y trata con el hombre a través de promesas. Y también hay un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? ¿Cuál fue aquel juicio que se presentó en aquel proceso? ¿Sabes qué, mis hermanos? Aquella desobediencia de aquella nación que se desvió completamente, apareciendo una nación como la nación de Israel. Pero estaba dando señales de un cordero cuando aquel pidió a Abraham, el padre pidió a Abraham que le diera a su hijo en sacrificio, en holocausto. Y sabes qué, en lugar de su hijo sacrificó un cordero. Hubo otro juicio, pero llegamos entonces a la parte de la nación de Israel con Moisés. Por eso he citado la porción aquí. Hasta Moisés no había ley, no había conocimiento de pecado. Pero ¿qué terminó pasando? Que esa ley que se le entrega a Moisés en tablas, ¿qué hace el hombre? Mientras llegaba Moisés del monte, hablan con Aarón, aquel pueblo desesperado en su angustia de que pensaba de que ya no llegaba. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué ocurrió? Que aquellas tablas que fueron entregadas justamente fueron rotas de nuevo. Mis hermanos, la ley expuesta a través de todo lo que le fue entregado a Moisés, tanto las leyes así morales, rituales y ceremoniales, no eran otra cosa con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Exacerbar el pecado. Así lo dice la porción que hemos leído aquí del capítulo 5, 12 en adelante, hasta el versículo 21. Porque cuando la ley se manifestó, cuando la ley se dio, empezó a aparecer todas las manifestaciones de maldad del corazón del hombre. Pero ¿cuál era la intención? ¿Acaso Dios se estaba complaciendo con eso? No, mis hermanos. Pablo, al escribir en esta forma, estaba buscando así tratar de que nosotros los creyentes o los inconversos que no son salvos pudiéramos sentirnos tan mal, así avergonzados. No, mis hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Que en un lugar oscuro podemos contemplar ciertas suciedades, pero cuando la luz se enciende,
vemos toda la mugre. ¿Y sabes qué? El objetivo no era avergonzar al hombre. El objetivo no era así humillar al hombre. No, por el contrario. Lo que Dios estaba tratando en todo ese plan y todo ese propósito era para que el hombre pudiera comprender la magnificencia de esa obra que estaba en la cruz y que hoy día, a través del tema de la justificación, tengamos que así comprenderla. Esa es la verdad, ese era el objetivo. Y entonces aquel hombre que nació aquel hombre que descendió de Adán, que estaba muerto en sus pecados, que manifestaba la muerte física, ¿sabe qué era lo que estaba haciendo? Estaba demostrando definitivamente que esa muerte tendría que pasar de generación en generación. Pero ¿sabes algo? Y aquí es la parte maravillosa que quiero compartirte. Mira, llega el momento donde aquel sacrificio de la muerte físicamente no lo podemos así borrar. Y te voy a citar alguna porción que anoté de lo que dice así el libro de Eclesiastés. Mira, dice el libro de Eclesiastés acerca de la muerte, dice: la muerte física estuvo limitada al hombre por 120 años, según Génesis capítulo 6 y versículo 3. Pero mira lo que dice Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¡Wow! Pero ¿y por qué entonces le tememos tanto a la muerte? ¿Por qué sentimos tanto pánico a la muerte? Porque, mis hermanos, la muerte es el terror de los espantos. Porque no hemos llegado a comprender la magnificencia de la obra de la justificación. Porque Pablo, que había alcanzado esa medida, ¿sabe lo que decía él? Para mí, el morir en Cristo es ganancia. Así lo decía. Y él decía que él prefería estar en ese lugar porque precisamente él comprendía a plenitud. Pero nosotros, nuestra mente finita, nos atemorizamos. Y probablemente, si tú estás pasando por una situación de angustia por algún pariente, algún familiar, de que la muerte le ha alcanzado, de lo que te tienes que sentir así con angustia, es de que no le hayas anunciado el glorioso evangelio de la salvación. De eso es que te tienes que angustiar. Pero si la persona ha confesado a Cristo como su Salvador personal, si él tiene la experiencia de esa nueva vida de la cual aquel hombre llamado Nicodemo no pudo entender, no conocía, porque precisamente con todo el conocimiento que había en su cabeza, cuando él se le acercó al Señor como un maestro entre los fariseos, el mismo Señor no esperó ni siquiera que le hiciera una pregunta, porque Nicodemo empezó como a elogiar al Señor, pero eran lisonjas. Y entonces el Señor le dice: aguántate, Nicodemo, estoy parafraseando. Y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, me imagino que voltea así y ve al Señor y se expresa en un lenguaje humano y coloquial. ¿Acaso un hombre viejo como yo puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Me imagino que el Señor hizo una así mueca, una silueta o un gesto. No, Nicodemo, no, Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y entonces el Señor le añade: tú, siendo maestro de Israel, ¿no comprendes estas cosas? Mis hermanos, está bien que una gente religiosa no comprenda estas cosas, pero tú y yo, que tenemos la palabra de Dios, que nos sentimos orgullosos de ser cristianos creyentes, nosotros podamos saber y entender lo que es la palabra justificación. Pero entenderla en su dimensión. ¿Por qué y para qué?
Porque cuando este hombre entendió de que había que resucitar, el Señor le dijo a aquellos durante su ministerio terrenal, dice claramente que era necesario nacer de nuevo. Y entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Porque vivíamos así muertos. ¿Cuándo ocurre eso? Según la palabra de Dios de lo que estamos leyendo. Ocurre cuando dice la palabra que es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa el agua? El agua significa la palabra de Dios. Una persona que se dice ser salva, que se dice ser convertida al Señor, esa persona tiene que haber sido expuesta a la palabra de Dios. Y esa palabra dice claramente, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es la palabra la que produce fe. No son sueños, no son situaciones, no son estremecimientos en la vida de una persona religiosa que tiene que ver apariciones. Nada de eso. No es por emoción, no es por eso. Es porque la palabra de Dios ha sido expuesta con claridad, y esa palabra expuesta en el poder del Espíritu de Dios produce fe en el corazón. Pero al mismo tiempo, ¿saben lo que pasa? El Espíritu Santo hace una actuación para que esa alma que estaba muerta pueda pasar de muerte a vida. Y eso ocurre a la luz de la palabra de Dios en un tema que no lo vamos a tratar hoy, pero que sí es importante que lo conozcas, que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento la persona alcanza la resurrección de la parte espiritual. Y entonces de muertos pasamos a ser personas que tenemos un espíritu con vida y que ahora tiene conexión con Dios. Eso es la justificación, mis hermanos. Eso es lo que la obra de la justificación ha hecho. ¿Y sabes qué? Va a pasar el momento en que nuestro cuerpo se envejece, se deteriora, y va a llegar justo en el momento en que nosotros tengamos que dejar este mundo, por las razones que fuesen. Pero te voy a decir algo maravilloso que dice la palabra de Dios, para que no tengas angustia en tu alma. Dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de su muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Estate quieto, ten paz en tu corazón, pero preocúpate en comprender la magnitud de esa obra, que es la obra de la justificación. Porque solamente con esa comprensión nosotros vamos a poder tener en nuestra alma quietud. No vamos a sentir dudas, no vamos a sentir temor de la muerte o de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, por la adversidad o por la carestía que yo pueda tener. No importa de esa circunstancia. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 73, y me impresiona el Salmo 73. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces yo he pasado por esa circunstancia. Dice: mis pies estuvieron a punto de resbalar. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque no entendía. Porque no comprendía el plan y el propósito de Dios en mi vida como creyente. Por eso dice que solo cuando Él entró en el santuario de Dios, Él pudo comprender cuál era el fin de aquellos que no habían seguido a ese Cristo bendito. Así que, querida hermana, querido hermano, si estás afligido, es porque todavía no has comprendido esa plenitud de la obra de la justificación, de esa obra magna que se ha hecho en tu vida. Y para ti, amigo que me estás escuchando, no importa en el lugar que te encuentres, si tratas de pensar de que tú eres un hombre honorable, una mujer honorable, porque no has cometido pecado a la semejanza de otros hombres que se han desviado en inmoralidades o perversidades, quiero que hoy sepas algo. Eres un pecador, no porque pecas
porque eres un pecador. Y en ti hay la necesidad, ¿sabes de qué? De que hoy abras tu corazón, de que hoy donde estás escuchando este mensaje puedas decir: Padre, he entendido esa obra de la cruz y hoy acepto por la fe esa obra de redención. Pero ¿sabes qué? Es necesario que puedas expresarlo con tu boca, porque así lo dice la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojalá que esta palabra toque tu corazón como creyente en Cristo y que puedas sentir la fortaleza que hoy nosotros como hijos de Dios poseemos gracias a esa obra de la cruz, que hoy podemos llamarla la justificación. Y a ti, amigo, que no eres salvo, dobla tus rodillas, clama a Dios donde estés y confiésale a Él como tu Salvador personal. Que Él bendiga su palabra y que Dios pueda bendecir tu vida. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias, amigos, por estar allí escuchando, apartando este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones y por esta palabra que pueda ser de edificación para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.